La mitología de las civilizaciones precolombinas azteca, inca y maya representa un complejo y fascinante conjunto de creencias, historias y símbolos que reflejan las cosmovisiones sociales de estas culturas. Aunque estos pueblos se desarrollaron en regiones distintas de América Latina y en diferentes periodos históricos, sus mitologías comparten ciertos temas y estructuras, al tiempo que muestran significativas diferencias en cómo concebían el cosmos, los dioses y la relación entre el ser humano y el universo. Este vídeo compara las mitologías de los aztecas, los incas y los mayas, analizando sus mitos de creación, sus panteones de deidades, sus concepciones del tiempo y el ciclo cósmico y el papel que la religión jugaba en sus respectivas sociedades. Antes de abordar las comparaciones directas entre estas mitologías, es esencial comprender el contexto cultural y geográfico en el que surgieron. Estas civilizaciones no solo se encontraban en diferentes regiones de América Latina, sino que también tenían diferentes influencias culturales y ecológicas que moldearon sus creencias y prácticas religiosas. El Imperio Azteca, centrado en lo que hoy es el centro de México, surgió en el siglo XIV y alcanzó su apogeo en el siglo XV, justo antes de la llegada de los conquistadores españoles. Los aztecas eran una sociedad guerrera y expansionista que valoraba la conquista y la tributación de otros pueblos. Su mitología refleja esta mentalidad, con un fuerte énfasis en el sacrificio humano como un acto necesario para mantener el orden cósmico y asegurar la continuidad de la vida. El Imperio Inca, con sede en la ciudad de Cusco en los Andes peruanos, fue el imperio más extenso de América precolombina. Surgió en el siglo XIII y se expandió rápidamente, controlando vastos territorios que se extendían desde Colombia hasta Chile. La mitología inca está profundamente influenciada por la geografía montañosa de los Andes, con deidades que representan los elementos naturales y un énfasis en la armonía entre el ser humano y la naturaleza. La civilización maya es una de las más antiguas y duraderas de América, con orígenes que se remontan al segundo milenio antes de Cristo y un apogeo durante el período clásico. Los mayas ocuparon una región que incluye partes de lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su mitología es rica en simbolismo astronómico y matemático, reflejando su avanzada comprensión del tiempo y el cosmos. Uno de los elementos centrales en cualquier sistema mitológico son los mitos de creación, que explican el origen del mundo, de los seres humanos y de los dioses. Aunque los mitos de creación de los aztecas, incas y mayas tienen ciertas similitudes, también reflejan las particularidades de cada cultura. Aztecas. La mitología azteca está estructurada en torno al concepto de los 5 soles, que representan 5 eras distintas en la historia del mundo. Según este mito, el mundo ha sido creado y destruido en 4 ocasiones anteriores, y cada una de estas eras estuvo gobernada por un sol o dios diferente. Primer sol. Representado por el dios Tezcatlipoca, este sol fue destruido por jaguares. Segundo sol. Gobernado por Quetzalcóatl, terminó cuando los vientos huracanados arrasaron el mundo. Tercer sol. Bajo el dominio de Tlaloc, fue destruido por una lluvia de fuego. Cuarto sol. Regido por Chalchiuhtlicue, se extinguió en un diluvio. Quinto sol. El actual, gobernado por Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Este sol fue creado a partir del sacrificio de los dioses en Teotihuacán, quienes ofrecieron sus vidas para dar nacimiento al nuevo sol. Este ciclo de destrucción y creación subraya la naturaleza cíclica del tiempo en la cosmovisión azteca, así como la importancia del sacrificio humano para mantener el equilibrio cósmico. La existencia de los seres humanos y del mundo mismo depende de la sangre que se ofrece a los dioses, quienes a cambio mantienen el sol en movimiento y la vida en la tierra. Incas. En la mitología inca, Viracocha es el dios creador supremo, responsable de la creación del mundo, los dioses y la humanidad. Según el mito, Viracocha emergió del lago Titicaca o del mar primordial, según las versiones, en la oscuridad y creó el sol, la luna y las estrellas para traer luz al mundo. Viracocha también creó a los primeros seres humanos a partir de piedra, pero, insatisfecho con su creación, los destruyó en un diluvio y creó una nueva raza de seres humanos, más perfectos, a partir de la tierra. Luego viajó por el mundo enseñando a la humanidad los principios de la civilización, antes de desaparecer en el océano, prometiendo regresar algún día. A diferencia del mito azteca, el mito inca enfatiza la idea de un creador benevolente que guía y protege a la humanidad.
El diluvio que destruye la primera raza humana no es un castigo, sino un acto de renovación. Además, la creación del Sol, la Luna y las estrellas por parte de Viracocha refleja la importancia del entorno natural y la geografía andina en la mitología inca. Maya. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas quiché de Guatemala y contiene una de las versiones más detalladas y complejas del mito de la creación en la mitología maya. Según el Popol Vuh, los dioses crearon el mundo en varias etapas, experimentando con diferentes materiales antes de crear a los seres humanos. Primera creación. Los dioses intentaron crear a los humanos a partir de barro, pero estas criaturas eran débiles y se desmoronaban fácilmente. Segunda creación. Los dioses hicieron a los humanos de madera, pero estos no tenían alma ni entendimiento, y eventualmente fueron destruidos en un diluvio. Tercera creación. Finalmente, los dioses crearon a los seres humanos a partir de maíz, el alimento sagrado de los mayas. Estos seres humanos eran fuertes, inteligentes y capaces de adorar a los dioses. El Popol Vuh no solo narra la creación de los seres humanos, sino también las aventuras de los héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque, quienes derrotan a los señores de Xibalbá, el inframundo, y finalmente ascienden al cielo para convertirse en el sol y la luna. Este mito subraya la importancia del maíz en la cultura maya, no solo como sustento material, sino también como símbolo de la vida y la conexión con lo divino. Al igual que en la mitología azteca, el sacrificio y la renovación son temas centrales, pero en el caso de los mayas, el enfoque está en la creación y perfeccionamiento de la humanidad a través de la intervención divina. Los panteones de deidades en las mitologías azteca, inca y maya son ricos y diversos, con dioses que representan aspectos de la naturaleza, la guerra, la fertilidad y la muerte. Aunque existen similitudes en la estructura de sus panteones, cada civilización desarrolló sus propias deidades con características y roles únicos. El panteón azteca es uno de los más complejos y vastos de Mesoamérica, con cientos de dioses que desempeñan funciones específicas en la vida cotidiana y en los rituales religiosos. Algunas de las deidades más importantes incluyen Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, patrón de Tenochtitlán y una de las deidades más veneradas por los aztecas. Se le asociaba con el sacrificio humano y la expansión militar del imperio. Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada, asociado con el viento, la sabiduría y la creación. Quetzalcóatl es una de las deidades más antiguas y veneradas, presente en muchas culturas mesoamericanas. Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, asociado con la noche, la hechicería y el destino. Era visto como un dios caprichoso y poderoso que podía traer tanto fortuna como desastre. Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad, adorado principalmente por su capacidad para proporcionar agua y garantizar buenas cosechas. Mictlantecutli, el dios de la muerte y el inframundo, quien gobernaba sobre Mictlán, el lugar donde iban las almas después de la muerte. El panteón azteca refleja la complejidad de su cosmovisión, en la que los dioses desempeñan roles interrelacionados y a menudo opuestos. La dualidad es un tema recurrente, con deidades como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca representando fuerzas contrastantes pero complementarias. El panteón inca, aunque menos extenso que el azteca, está profundamente arraigado en la naturaleza y la geografía de los Andes. Las deidades incas están vinculadas a los elementos naturales y los fenómenos climáticos, reflejando la importancia de la agricultura y la armonía con el entorno. Viracocha, el dios creador, responsable de la creación del mundo y de los seres humanos. Aunque es una deidad suprema, Viracocha no era el objeto de un culto popular tan extendido como otras deidades más cercanas a la vida cotidiana. Inti, el dios Sol, la deidad más importante en la religión inca y el patrón del estado. Los incas consideraban a Inti como su antepasado directo, y el emperador, Sapa Inca, era visto como su hijo en la tierra. Pachamama, la diosa de la tierra y la fertilidad, adorada en toda la región andina. Pachamama es una figura maternal que proporciona alimento y sustento, y es honrada en rituales agrícolas. Mama Quilla, la diosa de la luna, esposa de Inti y protectora de las mujeres. Era responsable de regular el calendario lunar y los ciclos menstruales. Ixapa, el dios del trueno y la lluvia, quien traía las tormentas y aseguraba la fertilidad de la tierra.
Era especialmente adorado en las regiones montañosas donde el control del agua era crucial para la agricultura. El panteón inca está marcado por una estrecha relación con la naturaleza y un enfoque en la agricultura y la fertilidad. Los dioses incas no solo controlaban los elementos, sino que también estaban directamente involucrados en el bienestar del Estado y la comunidad. El panteón maya es igualmente complejo, con deidades que presiden el cielo, la tierra, el inframundo y todos los aspectos de la vida humana. Los dioses mayas a menudo tienen aspectos duales o múltiples, y sus funciones pueden variar según la región y el periodo. Itzamna. El dios creador y una de las deidades más importantes del panteón maya. Itzamna es asociado con la sabiduría, la escritura y la medicina, y es a menudo representado como un anciano benevolente. Kukulcán. La serpiente emplumada, equivalente a Quetzalcóatl en la mitología azteca, es un dios del viento, la lluvia y la agricultura. Kukulcán es adorado especialmente en Yucatán, donde su templo en Chichén Itzá es uno de los monumentos más emblemáticos. Chac. El dios de la lluvia y el trueno, adorado en toda la región maya. Chac es a menudo representado con una larga nariz y un hacha de trueno, y es invocado en rituales para pedir lluvia. 9 Chel. La diosa de la luna, la fertilidad, el parto y la medicina. 9 Chel es una de las deidades más veneradas por las mujeres, y se le asocia con la creación de la vida y la protección del hogar. Apuch. El dios de la muerte y el inframundo, conocido también como Quisin. Apuch es el señor de Xibalbá, el inframundo maya, y preside sobre los espíritus de los muertos. El panteón maya refleja una sofisticada comprensión del cosmos, con deidades que no solo regulan los aspectos visibles de la naturaleza, sino también los ciclos cósmicos y el tiempo. La dualidad y la multiplicidad de roles en las deidades mayas subrayan la complejidad de su cosmovisión. La concepción del tiempo y los ciclos cósmicos es un tema central en las mitologías azteca, inca y maya, aunque cada civilización lo entendió y representó de manera diferente. Para los aztecas, el tiempo era cíclico, con una serie de eras o soles que representaban diferentes periodos en la historia del mundo. Cada era terminaba en una catástrofe cósmica que marcaba el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Esta concepción del tiempo estaba íntimamente ligada a su religión y a la necesidad de realizar sacrificios humanos para mantener el ciclo en marcha. El calendario azteca, conocido como Tonalpohualli, era un calendario ritual de 260 días que se utilizaba para determinar los días propicios para las actividades religiosas y militares. Este calendario se combinaba con el Xiuhpohualli, un calendario solar de 365 días, para crear un ciclo de 52 años conocido como el siglo azteca. Al final de cada ciclo de 52 años, los aztecas realizaban la ceremonia del fuego nuevo para asegurar que el sol continuara su curso y que el mundo no llegara a su fin. Los incas también tenían una concepción cíclica del tiempo, aunque su énfasis estaba en la armonía y el equilibrio con la naturaleza. El calendario inca estaba basado en la observación de los ciclos solares y lunares, y estaba alineado con los solsticios y equinoccios, que marcaban los momentos clave para la siembra y la cosecha. El calendario inca, conocido como el calendario agrícola, estaba compuesto por 12 meses de 30 días, con un periodo adicional de 5 días llamado Capac Reimi, que se utilizaba para realizar ceremonias de purificación y renovación. Los incas veían el tiempo como un ciclo continuo de crecimiento, muerte y renacimiento, reflejado en los ciclos agrícolas y las estaciones. El concepto de Pachacuti, que significa transformación del mundo, es fundamental en la mitología inca. Este término se refiere a periodos de gran cambio y renovación cósmica, durante los cuales el orden del mundo es alterado y luego restaurado. La llegada de los españoles fue vista por algunos incas como un Pachacuti, un cambio radical en el orden del mundo. Los mayas tenían una concepción del tiempo aún más compleja y sofisticada, basada en una serie de ciclos interrelacionados que regulaban tanto los eventos cósmicos como los humanos. Su calendario Tzolk'in de 260 días y el Haab, de 365 días se combinaban para formar un ciclo más largo conocido como la rueda calendárica, que duraba 52 años, similar al ciclo azteca. Sin embargo, los mayas también desarrollaron un sistema de cronología a largo plazo conocido como la cuenta larga, que abarcaba periodos de más de 5.000 años. Según la cuenta larga,
El mundo actual comenzó en 3114 a.C. y el final de un ciclo importante ocurrió el 21 de diciembre de 2012, una fecha que atrajo mucha atención y especulación en tiempos modernos. Para los mayas, el tiempo no solo era cíclico, sino que también estaba estructurado en capas de significados y eventos cósmicos. Los ciclos del tiempo eran vistos como una serie de engranajes interconectados, donde el pasado, el presente y el futuro estaban entrelazados. Esta concepción del tiempo se reflejaba en su arquitectura, como en los templos y observatorios que estaban alineados con eventos astronómicos específicos. La religión y la mitología no solo explicaban el cosmos y los fenómenos naturales, sino que también desempeñaban un papel central en la organización social y política de las civilizaciones azteca, inca y maya. En el imperio azteca, la religión estaba intrínsecamente ligada al poder político. Los tlatoanis, gobernantes, eran vistos como representantes de los dioses en la tierra, y el Estado azteca estaba organizado en torno a la realización de rituales religiosos que aseguraban la continuidad del ciclo cósmico. El sacrificio humano era una práctica central en la religión azteca, vista como necesaria para mantener la vida del quinto sol y evitar el fin del mundo. Las guerras floridas, guerras organizadas específicamente para capturar prisioneros para el sacrificio, eran una manifestación de cómo la religión y la política estaban entrelazadas. Los templos, como el Templo Mayor en Tenochtitlán, eran no solo centros religiosos, sino también símbolos del poder estatal. Los rituales y ceremonias realizados en estos templos reforzaban la autoridad del Estado y legitimaban el dominio azteca sobre los pueblos sometidos. La religión en el imperio inca también estaba profundamente entrelazada con la estructura política y social. El Sapa Inca, el gobernante del imperio, era considerado un dios viviente, descendiente directo del dios Sol Inti. Esto legitimaba su autoridad y establecía una conexión directa entre el Estado y las deidades. Los incas realizaban numerosos rituales agrícolas y ceremonias para asegurar la fertilidad de la tierra, la abundancia de las cosechas y la protección de la comunidad. El culto a las huacas, lugares sagrados que podían ser montañas, rocas, ríos o lagos, era una parte esencial de la religión inca, y estos lugares eran venerados como manifestaciones de los dioses. La mita, un sistema de trabajo obligatorio, estaba también vinculado a la religión, ya que se consideraba un deber sagrado hacia el Estado y las deidades. Este trabajo colectivo incluía la construcción de templos, terrazas agrícolas y caminos, y reflejaba la importancia de la cooperación y la unidad en la sociedad inca. La religión maya, al igual que en las otras dos civilizaciones, estaba entrelazada con la vida política y social. Los gobernantes mayas, conocidos como Ahab, eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo, y sus ceremonias y rituales eran esenciales para mantener el equilibrio cósmico. Los rituales de sangre, incluyendo el autosacrificio, eran una práctica común entre los líderes mayas, quienes ofrecían su sangre a los dioses para asegurar la continuidad del mundo y el favor divino. Estas ceremonias subrayaban el poder sagrado de los Ahab y su responsabilidad de mantener la armonía entre el cielo, la tierra y el inframundo. Los templos y pirámides, como los de Tikal, Copán y Chichén Itzá, no solo eran lugares de culto, sino también símbolos del poder y la autoridad del Estado. Estos complejos arquitectónicos estaban alineados con eventos astronómicos y reflejaban la sofisticada comprensión maya del tiempo y el cosmos. La mitología de las civilizaciones precolombinas azteca, inca y maya ofrece una rica ventana a sus cosmovisiones, estructuras sociales y valores. Aunque estas mitologías difieren en muchos aspectos, comparten un enfoque en la relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, y todas desempeñaron un papel central en la organización y legitimación del poder en sus respectivas sociedades. Es evidente que estas mitologías no eran meras historias, sino sistemas de pensamiento complejos que estructuraban la vida cotidiana, la política y la religión de estas culturas. La concepción cíclica del tiempo, la relación con la naturaleza y la centralidad de la religión en la vida social son temas recurrentes que subrayan las similitudes entre estas mitologías, mientras que sus diferencias reflejan las particularidades de cada civilización y su entorno. En la era contemporánea, el estudio y la preservación de estas mitologías son esenciales no solo para entender el pasado, sino también para apreciar la diversidad y la profundidad de las culturas indígenas en América Latina. Estas mitologías siguen siendo una fuente de identidad y resistencia para las comunidades indígenas, y su legado continúa influyendo en la cultura, la espiritualidad y el pensamiento en la región.